De similar manera en que cuando usted rompe la ley, existen consecuencias para sus actos. Hay consecuencias para quienes lo hacen en el aspecto moral. Tenemos los 10 mandamientos. En realidad, usted no rompe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos le rompen a usted. Cuando transgrede los 10 mandamientos, se convierte en pecador. El pecado hace de usted un fuera de ley. Pecado es la transgresión de la ley. Algunos dirán, ¿por qué Dios nos dio estas viejas leyes? Estaríamos mucho mejor sin ellas. No es así, mi amigo. Las leyes son para su beneficio. Si no existiera la ley de la gravedad, por ejemplo, alguien tendría que estar constantemente alándonos del techo. Las leyes morales de Dios son para nuestro beneficio. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Ravelo. Saludos de bienvenida. Estamos listos para presentarles el mensaje de hoy en El Amor que Vale. ¿Se ha dado cuenta que en todas las religiones del mundo, y hay miles y miles de ellas, de una u otra forma se habla de leyes para salvación? La mayoría de estas leyes para salvación son falsas. Por eso hoy, en El Amor que Vale, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte del mensaje, la verdadera salvación. Por favor, busque en sus Biblias la primera epístola de Juan, capítulo 3. Hoy deseo hablarles acerca del tema, la verdadera salvación. Ustedes saben que el diablo es un gran falsificador y que él les llevará al infierno, ya sea desde las bancas de una iglesia o desde los santos del pecado. De hecho, yo creo que él prefiere que usted tenga algún tipo de religión, pero no una verdadera y genuina salvación. También creo que la maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas con paganos bautizados. Iglesias llenas de gente vacía, personas que en realidad nunca han sido salvas. Tienen cultura, pero no tienen el Calvario. Tienen rituales, pero no tienen realidades. Tienen forma, pero no tienen fuerza. Tienen religión, pero carecen de rectitud. Y de estas cosas estaremos hablando hoy, de la verdadera salvación. Y será una llamada de atención a todos los que me escuchan para que no sean engañados por el falsificador y sus demonios. Primero de Juan capítulo 3, empezando en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, o sea, Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchas personas son engañadas porque tienen un enorme malentendido de lo que es la verdadera salvación. Así que tomaremos este pasaje de las Escrituras y lo dividiremos en 3 secciones. Veremos en primer lugar la rebelión que prueba nuestra pecaminosidad. Usted sabe que algunas veces vamos a las iglesias, nos sentamos, estamos bien vestidos y con una gran sonrisa en nuestro rostro. Pero Dios está mirando adentro de nuestro corazón. Y ahí Dios lo que ve es rebelión. Miremos la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hay muchas definiciones de pecado en la Biblia. Aquí tal vez es la más clara y mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pecado es romper las leyes de Dios. En Romanos 14:23 leemos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es una buena definición del pecado. Y Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué cosa? Le es pecado. Luego en 1 Juan 5:17 se nos aclara que toda injusticia es pecado. Todas estas son definiciones de pecado, pero la más clara y concisa dice que pecado es la transgresión de la ley. En palabras más simples bien podríamos decir, pecado es desobediencia. Verá, Dios lo hizo todo.
Dios creó todo el universo y Dios puso en ese universo leyes físicas y morales, y todo el universo trabaja de acuerdo a las leyes fijas de Dios. ¿Por qué las leyes de Dios? Porque Él quiere mantener todo en orden. Usamos mucho la frase ley y orden, pero sin ley no hay orden, y sin ley, en vez de tener un cosmos, lo que habría es un caos. Dios hizo todas las cosas, las estrellas y los planetas para que se muevan en sus órbitas, las mareas en los océanos. Dios hizo su cuerpo de acuerdo a ciertos principios. Estos están incluidos en la naturaleza y en el sistema moral de las cosas. Hay leyes materiales y morales. A veces se habla de las leyes de la naturaleza. Mi amigo, no hay tales leyes de la naturaleza. Lo que sí hay son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Espero que entienda esto. Usted sabe que hoy tenemos una generación de personas que hablan acerca de la Madre Tierra, pero en realidad de lo que necesitamos hablar es acerca del Dios Padre. En vez de los días de Pascua, ahora se promueve el Día de la Tierra. Hay que salir y adorar al polvo. Escuche, todo el universo trabaja de acuerdo a leyes fijas, la ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted se lanza desde lo alto de un edificio, usted no va a romper la ley de la gravedad, usted va a demostrarla, ¿no le parece? Pero al final de esa demostración, usted estará completamente roto. Amigo, hay en la ley de Dios leyes para aquellos que transgreden la ley de Dios, y así como en el universo hay leyes físicas, también las hay en el universo moral. Tenemos los 10 mandamientos. En realidad usted no rompe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos le rompen a usted. Cuando transgrede los 10 mandamientos, se convierte en pecador. El pecado hace de usted un fuera de ley. ¿Por qué? Porque pecado es la transgresión de la ley. Y algunos dirán, ¿por qué Dios nos dio estas leyes tan viejas? Estaríamos mucho mejor sin ellas. Parece que Dios es una deidad cruel y vengativa allá en el cielo, inventando todas estas leyes y reglamentos para hacernos retorcer como gusanos sobre cenizas calientes, tratando de obedecerlas. No es así, mi amigo. Las leyes son para su beneficio. Si no existiera la ley de la gravedad, alguien tendría que estar constantemente alándonos del techo. Las leyes morales de Dios son para nuestro beneficio. Cada vez que Dios dice, no lo hagas, es para que no nos hagamos daño nosotros mismos. Cada vez que Dios dice, hazlo, es para que seamos felices. Recuerde que Dios no necesita nada, porque Él lo tiene todo. Dios hizo las leyes para nosotros. Pero el pecado es la transgresión de la ley, y cuando pecamos, no solo que rompemos sus leyes, sino que también rompemos su corazón, porque Dios nos ama. Ahora en cada uno de nosotros hay un espíritu ilícito, ilegal. Algunas veces podemos esconderlo. Hay algunas personas que exteriormente son completamente rebeldes y que en forma abierta y desafiante cometen crímenes, violaciones y violencias. Las consideramos como personas fuera de la ley. Pero sabe, todos estamos fuera de la ley, porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos transgresores de la ley de Dios. No hay ni una sola persona en todo el mundo que pueda decir, yo nunca he quebrantado los 10 mandamientos. Algunas veces somos muy presumidos y sofisticados en nuestra manera de vivir, y pensamos que nuestros pecados no son tan pecados. Pero a los ojos de Dios, mi amigo, el pecado es pecado. Pudiera ser que no tengan las mismas repercusiones. Pero permítame repetirlo, el pecado es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y no me cuente acerca de las leyes que usted no ha roto. Vamos a hablar de las leyes que sí ha roto. Como sociedad hemos tratado de hacer casi todo acerca de la desobediencia y la rebelión que existe en el mundo. Lo hemos tratado con la educación. ¿Piensa que podemos cambiar el corazón del hombre por medio de la educación? Bueno, solo recuerde que la Alemania nazi fue una nación muy educada. Alguien dijo que si usted toma a un hombre ignorante que está robando una sandía de un carro y lo educa, él se robará la sandía y también el carro. Así que se convertirá en un diablo astuto.
La educación no es la respuesta. Hemos tratado la psicología pensando que tal vez si entrenamos o psicoanalizamos a las personas, sería la solución. Pero aún estamos inundados de desobediencia y rebelión. Hemos tratado con la legislatura, con la fuerza policial, con las prisiones, y las prisiones se han vuelto una ciénaga de descontento y odio donde crece más y más el virus del crimen. Y cuando los presos salen de la prisión, por lo general retornan a sus actividades criminales, porque el problema está en el corazón del hombre. Y aunque usted pueda someter a un hombre exteriormente, él seguirá siendo un rebelde en su corazón. Una madre tenía un hijo que no le obedecía. Así que para disciplinarlo, le dijo que se metiera en el armario por un rato. Llorando y protestando, él se metió en el armario del cuarto de su mamá. Después de varios minutos, todo estuvo en silencio, y la mamá se preocupó. Así que fue hasta su cuarto, se acercó al armario y preguntó: «Juanito, ¿qué estás haciendo?». Y Juanito le contestó: «Estoy escupiendo en tus zapatos, en tu ropa, en tus sombreros, y seguiré escupiendo en todo lo que es tuyo». ¿Lo ve? Desobediencia, rebeldía en el corazón. Tal parece que lo que necesitamos hacer es quitar a la policía de las calles y ponerla en el corazón. Espero que usted vea que la rebelión prueba nuestra pecaminosidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es el pecado, infracción de la ley. Algunos de ustedes seguramente estarán pensando que sus pecados no son tan grandes. O tal vez piense que usted no peca demasiado. Permítame hacerle una pregunta, o unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han apoderado de algo que no les pertenecía, ya sea unas monedas de la alcancía de su mamá, o un juguete que estaba en el patio del vecino? ¿Alguna vez en el colegio copió las respuestas del examen del trabajo de otro compañero? Así que, vamos, conteste honestamente. ¿Cuántos de ustedes se han apoderado alguna vez de algo que no les pertenecía? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez una mentira? Que haya sido una mentira blanca o de colores no hace ninguna diferencia. ¿Cuántos? Ninguno. Vaya, tengo una audiencia de ladronzuelos y mentirosos. Esto es cómico porque todos, absolutamente todos nosotros, alguna vez nos habremos apoderado de algo que no nos pertenecía. Y seguramente hemos dicho mentiras, grandes o pequeñas, blancas o de color, pero las hemos dicho más de una vez en la vida. Amigo, ¿se ha dado cuenta que lo que hacemos no es el problema? El problema radica en lo que somos. Un hombre no es mentiroso porque miente. Miente porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba. Roba porque es ladrón. Así que el problema está en el corazón del ser humano, porque, como lo dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y nuestras rebeliones prueban nuestra pecaminosidad. Segundo, deseo que vea la justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios. En 1 de Juan 3:2 leemos: «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser». Ahora miremos a la justicia que proclama nuestra condición de hijos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, si estamos en Cristo, somos salvos. Y la Biblia dice que no vamos a pecar. Tenemos a muchas personas que dicen que son salvas, que van rumbo al cielo, pero no se ve ningún cambio en la manera en que viven, ni uno solo. Esa es la razón por la que yo los llamo paganos bautizados. No hay ningún cambio en su vida. Escúcheme. La Biblia dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas». Amigos, si su religión no le ha cambiado la vida, pues es mejor que cambie de religión. En nuestros días tenemos toda clase de fáciles creencias. La gente pregunta: ¿cree usted en Jesús? Sí. ¿Cree que Él murió por sus pecados? Sí. Entonces, ¿usted es salvo? No, no lo es. El diablo también cree y tiembla. Usted es salvo cuando se arrodilla delante de Jesucristo, cuando hace de Jesucristo el Señor de su vida.
Sí, ese es un acto de fe. Ese es un cambio. Y si su religión no cambia su vida, no tiene nada de lo que la Biblia habla. Y quiero dejar muy en claro lo siguiente. Usted no se salva reformando su vida. Nuestro Señor nunca nos dijo que debemos limpiarnos y que entonces Él nos salvará. Es al revés. Venimos a Jesús como somos. Jesús no vino a salvarnos en nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Veamos nuevamente 1 Juan 3, los versos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que está diciendo es que si pertenecemos a Cristo, vamos a ser como Él es. El versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esa es la justicia que proclama nuestra salvación. Si usted no es justo, usted no es salvo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristiano? Significa como Cristo. Y en Cristo no hay pecado. Por lo tanto, usted no puede ser como Cristo y vivir una vida de pecado. Analicemos un poco más el versículo 6 que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Note la palabra permanece. Significa estar en el hogar con, habitar, morar o vivir con. Si yo le digo a alguien, ven y permanece en mi casa, en realidad le estoy diciendo, ven, vive en mi casa, habita conmigo, haz de mi casa tu hogar. Permanecer habla de unión y de la comunión con el Señor Jesucristo. La razón por la que muchas personas todavía viven en pecado, a pesar de que sean miembros de una iglesia, es que ellas han aceptado algunos credos, pero no han aceptado a Cristo. Recuerde que todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, esto representa un verdadero problema porque todos sabemos que nosotros como creyentes fracasamos. Por favor, présteme mucha atención. La Biblia dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí no está hablando de una perfección sin pecado. No hay nadie sin pecado y perfecto, excepto Jesús. Si en la Biblia usted estudia la Biblia de los santos, descubrirá que ellos pecaron. Por ejemplo, sabrá que Abraham mintió acerca de su esposa, que Moisés perdió su temperamento, que Pedro negó al Señor, que David adulteró. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamentos pecaron, y la Biblia muestra sus faltas y fracasos. Sin embargo, aquí en esta epístola de Juan nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, para permanecer en Jesús, usted tiene primero que conocer a Jesús. Eso es lógico, ¿no le parece? Si usted desea hacer una decisión por Cristo, le invito a decir una corta oración conmigo. Mis palabras serán solo para guiarle. Usted use sus propias palabras, pero hágalo con fe, sinceramente, sabiendo que Dios tiene un oído atento a su petición. Ore y diga, querido Dios, sabiendo que soy pecador y perdido, me acerco a ti en busca de la verdadera salvación. Señor Jesús, sé que cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario fue para pagar la culpa de mis pecados y te agradezco por tu sacrificio de muerte para darme vida. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor y tomes el control completo de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu gracia y misericordia. Y dame la fuerza para que nunca me avergüence de ti y para que yo no sea una vergüenza para ti, para tu bendita palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, comunicándonos cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos al Señor por ustedes cuando recibimos su correspondencia, su testimonio y palabras de motivación. Para más información sobre nuestro ministerio o si desea comunicarse, puede visitar elamorquevale.org, donde puede también escuchar el mensaje de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901
901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Soy Irving Ravelo. Me despido orando que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar El Amor que Vale.